Bienvenidos a Ecos del Abismo. Me sucedió hace 4 años, cuando era un estudiante universitario de 18 años. Era mayo, época de exámenes finales, y tras una noche de estudio hasta las 11, me quedé solo en el estacionamiento de la biblioteca. Al no tener coche, llamé a un Uber para regresar a mi departamento. El conductor llegó a las 11:15 en un Toyota Camry gris. Se presentó como Adam. Me senté en el asiento trasero y al principio, el viaje fue en silencio. Sin embargo, pronto empezó a hacerme preguntas que me incomodaron, cada vez más personales. Primero me preguntó si era estudiante, algo obvio dado que me recogió en la biblioteca de la universidad. Luego quiso saber cómo me iban las clases, y su tono comenzó a parecer extraño, casi insistente. Al poco tiempo, noté cómo me miraba por el espejo retrovisor. Cada pregunta venía acompañada de esa inquietante mirada, y en un momento sonrió con un gesto que me heló la sangre. Lo que más me desconcertó fue cuando me preguntó mi edad. Para protegerme, le mentí y dije que tenía 23 en lugar de 18. Su respuesta fue un susurro apenas audible. Ya veo. Continuó haciéndome preguntas personales, cada vez más invasivas. Preguntó por mi vida amorosa, y aunque intenté esquivar el tema, terminé respondiendo vagamente, deseando que el viaje terminara cuanto antes. El ambiente en el auto se volvió más tenso. Adam dejó de hacer preguntas y comenzó a contarme cosas de su pasado, como si intentara provocar alguna reacción en mí. Me habló de sus problemas, sus decepciones y sus errores. Cuando le dije que nunca había engañado a nadie, su rostro se tornó serio. En un tono que me hizo estremecer, dijo: «Eso es lo que todos dicen, hasta que lo hacen». De pronto el auto tomó un desvío. Miré el mapa en mi teléfono y noté que se estaba desviando de la ruta. Al enfrentarle, me dijo con voz tranquila: «Tranquila, solo tengo que hacer una parada rápida en mi casa». Intenté convencerlo de que me dejara primero, pero se limitó a sonreír y responder: «Es solo un minuto, no te preocupes». Cada segundo me sentía más atrapada. Cuando llegamos a una casa oscura en una calle solitaria, mi respiración se aceleró. Adam apagó el motor y se giró hacia mí, su mirada penetrante. «¿Quieres pasar? Tengo comida y algo de beber. Podríamos relajarnos un poco». Traté de negarme, pero él insistía como si no aceptara un no por respuesta. Su tono se volvía cada vez más amenazante, y mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta del auto. Finalmente Adam bajó del coche diciendo que solo tardaría unos minutos. En ese momento vi mi oportunidad y sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y comencé a correr. Apenas había avanzado unos metros cuando sentí mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Adam. «Recuerda que sé dónde vives, bonita». Esas palabras me hicieron acelerar aún más. Llegué a mi departamento y me encerré, sintiéndome segura solo por un instante. Desde mi ventana observaba la calle, temiendo que su auto apareciera en cualquier momento. Esa noche no pegué ojo. Cada sombra en la calle me hacía pensar que Adam estaba de regreso. A la mañana siguiente, decidí denunciarlo a la plataforma y a la policía, esperando que todo terminara ahí. 2 noches después, estando sola en casa, escuché un golpe en la puerta. El sonido era sutil, casi calculado, como si alguien quisiera asegurarse de que yo lo escuchara sin alarmarme demasiado. El terror me paralizó. A través de la ventana junto a la puerta, vi una sombra. Era él. La misma sonrisa perturbadora en su rostro, susurrando algo que no alcanzaba a escuchar. Me armé de valor y con el teléfono en la mano llamé a la policía, rogando que llegaran rápido. Los golpes continuaban, cada vez más insistentes, hasta que escuché el sonido de sirenas acercándose. La sombra desapareció antes de que la policía llegara. Aunque nunca pudieron probar que fue él, desde entonces nunca volví a sentirme realmente segura. Dejé aquella ciudad sin mirar atrás, pero aún siento su mirada, como si me acechara en cada esquina, en cada reflejo, esperando la oportunidad para volver. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche lluviosa y había terminado mi turno en el bar a las 3 a.m. Sin coche propio, dependía de aplicaciones de transporte para regresar a casa. Esta vez, opté por un Lyft.
El costo de un Uber completo hasta mi casa era demasiado alto. El conductor llegó en un Honda Civic gris. Me dio un vistazo rápido y luego, sin decir una palabra, indicó que subiera al asiento trasero. No me dio tiempo ni de comprobar su identificación. La lluvia y el frío me impulsaron a entrar sin dudar. Apenas comenzamos el trayecto, noté que el conductor evitaba el contacto visual, pero algo en su silencio me ponía nerviosa. Sus manos apretaban el volante con fuerza y sus ojos, oscuros y serios, no se apartaban del camino. Avanzábamos en completo silencio, cuando de repente el conductor murmuró algo ininteligible y tomó un desvío. Miré mi teléfono y noté que no estábamos siguiendo la ruta hacia mi casa. Al señalarle que íbamos por el camino equivocado, él solo murmuró: «Vamos por un atajo». Su voz era áspera y apenas audible, como si estuviera hablando consigo mismo más que conmigo. Intenté relajarme, pero algo en su tono y en la mirada que me lanzó por el espejo retrovisor hizo que mi piel se erizara. Sentía una opresión en el pecho, y cada minuto que pasaba se hacía eterno. Unos minutos después, el coche se detuvo en una calle oscura y desolada. De repente, alguien tocó la ventana, y el conductor bajó el seguro. Un hombre, empapado y con un rostro que apenas podía distinguir, abrió la puerta trasera y se sentó junto a mí. Intenté moverme hacia la puerta, pero el desconocido me bloqueó el paso. El conductor y él intercambiaron una mirada que me dejó helada, como si compartieran algún tipo de plan que no lograba entender. El auto volvió a ponerse en marcha, y traté de no entrar en pánico, preguntándoles hacia dónde íbamos. Ninguno respondió. El hombre a mi lado simplemente me miraba, sus ojos oscuros e inexpresivos. Mi mente corría con 1000 pensamientos. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Intenté disimuladamente enviar un mensaje de ayuda, pero el desconocido me quitó el teléfono antes de que pudiera terminar. Intenté mantener la calma y hablé en voz baja, pidiendo que me dejaran salir en cualquier lugar. El conductor se limitó a reír, y el pasajero dijo: «Pronto llegaremos». Al escuchar eso, mi desesperación creció. Comencé a considerar opciones desesperadas. Abrir la puerta en movimiento o gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie podría escucharme en esa zona solitaria. Cada vez que el auto desaceleraba, mi esperanza crecía. Pero cuando el conductor aceleraba nuevamente, sentía que mi último rayo de esperanza se desvanecía. El otro hombre parecía disfrutar de mi miedo. Finalmente, llegamos a un lugar aún más oscuro y remoto, rodeado de árboles altos que parecían devorar la luz. El pasajero salió del auto, y el conductor me miró, diciendo en voz baja: «Baja». En ese momento, algo se activó en mi instinto de supervivencia. Sin pensarlo 2 veces, empujé al hombre y logré abrir la puerta, lanzándome fuera del auto sin mirar atrás. Corrí hacia el bosque, sintiendo el barro y las ramas rasgando mi piel, pero no me detuve. Escuché pasos detrás de mí y susurros como si ambos hombres estuvieran siguiéndome. Después de lo que parecieron horas de correr, finalmente llegué a un pequeño camino asfaltado. Para mi alivio, un coche pasaba y lo detuve desesperada. Sin preguntar, el conductor me dejó subir y se fue rápidamente. Miré hacia atrás y vi la figura de los 2 hombres en la distancia, mirándome con una intensidad que jamás olvidaré. En silencio, supe que esto no había terminado. Esa noche, al llegar a casa, me aseguré de bloquear todas las entradas. Apenas podía respirar del miedo. Al día siguiente, intenté contactar a Lyft y reportar el incidente, pero me dijeron que no había registro de ningún viaje en mi cuenta. Desde entonces, he tenido la sensación de que alguien me sigue cada vez que camino sola por la noche. Nunca supe quiénes eran ni qué querían, pero el recuerdo de sus miradas aún me persigue, como si aguardaran en algún lugar a que vuelva a caer en su trampa. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo ocurrió una noche después de salir de la universidad. Eran casi las 11 p.m. y agotado, decidí pedir un Uber para volver a casa. Al ver que mi conductor tardaría, revisé el nombre y la foto del conductor. Luis, un hombre de aspecto serio en sus 50. El auto llegó y me subí, pensando en lo tranquilo que sería el viaje. Pero tan pronto cerré la puerta, noté que algo no iba bien. Luis apenas saludó, su mirada fija en el camino, y el ambiente dentro del auto era extraño,
como si el silencio pesara más de lo normal. Los primeros minutos transcurrieron sin problema, pero entonces noté que tomaba un camino inusual, uno que no reconocía. Al mencionarle que estaba yendo en dirección opuesta, me miró por el espejo y murmuró algo que no entendí. Intenté relajarme, pensando que tal vez estaba evitando el tráfico. Sin embargo, la ruta no coincidía con la del mapa de mi teléfono, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Luis, sin previo aviso, empezó a hacerme preguntas incómodas. ¿Dónde vivía exactamente? Si alguien me esperaba en casa. Respondí con evasivas, pero él no dejaba de presionar. En un punto, dijo algo que me hizo estremecer. Es raro ver a alguien solo tan tarde. Nunca sabes qué puede pasar. Su tono era siniestro, y esa frase quedó grabada en mi mente. Pronto llegamos a una zona industrial, oscura y desierta. Miré por la ventana, tratando de ubicarme, pero no reconocía nada a mi alrededor. No había ni un alma en las calles. Al ver mi incomodidad, Luis giró hacia mí con una sonrisa. «Relájate, solo es un pequeño desvío», dijo, pero sus palabras no me tranquilizaron. Sentía que cada kilómetro que avanzábamos, más me alejaba de la seguridad. Intenté abrir la aplicación para cancelar el viaje, pero noté que no tenía señal. Mi teléfono estaba completamente sin conexión, como si él ya hubiera planeado ese detalle. En ese momento, mi respiración comenzó a agitarse. Le dije que necesitaba bajar, pero ignoró mi petición y subió el volumen de la música, sumergiéndonos en un extraño silencio. Empecé a pensar en cómo escapar, considerando saltar en movimiento, pero íbamos a gran velocidad. Mi mente luchaba por encontrar una solución. De repente, detuvo el auto en una vieja estación de servicio abandonada. «Es aquí donde siempre dejo a los pasajeros especiales», murmuró, mientras me observaba con una expresión oscura. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, Luis salió del coche, dándome la oportunidad de intentar escapar. Desesperado, traté de abrir la puerta, pero estaba bloqueada desde el exterior. Vi cómo caminaba alrededor del coche, su sombra cubriendo las ventanas. Sus ojos me seguían, y en su mano llevaba algo que no logré distinguir. Entonces, golpeó la ventana y me dijo en un tono frío: «Sabes, no todos tienen la suerte de llegar a casa». Sus palabras retumbaban en mi mente mientras buscaba desesperadamente una forma de huir. En un momento de desesperación, comencé a gritar, esperando que alguien, aunque improbable, estuviera cerca para escucharme. Pero el lugar estaba desierto, y mi voz se perdía en la noche. Sin embargo, en un momento de distracción de Luis, logré desactivar el seguro y abrí la puerta del otro lado. Salí corriendo, sintiendo sus pasos detrás de mí, mientras me dirigía hacia la oscuridad de un bosque cercano. Corrí sin mirar atrás, escuchando sus gritos y sus pisadas que parecían acercarse. Mi única opción era esconderme en la espesura y esperar a que él desistiera. Tras lo que parecieron horas, todo se sumió en un inquietante silencio. Cuando finalmente reuní el valor para salir, la carretera estaba vacía y el coche de Luis ya no estaba. Corrí hacia la civilización y logré contactar a la policía, pero nunca encontraron a ningún conductor registrado con su nombre ni el auto que conducía. Esa experiencia aún me persigue. Cada vez que tomo un Uber, siento que él podría estar ahí, esperándome, buscando su última parada conmigo.